Advertencia. Esta historia aborda situaciones delicadas que podrían resultar perturbadoras para algunas personas. Se recomienda discreción. Bienvenidos a Crímenes y Engaños, el canal donde las verdades ocultas salen a la luz. En esta historia descubrirás cómo una familia fue destruida por la codicia, la traición y un secreto que se ocultó durante años. Un niño separado de su hermano, una joya marcada por el destino y una venganza que nadie vio venir. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por justicia? Cuéntame en los comentarios. Tu opinión podría abrir los ojos de muchos. Si esta historia te estremeció, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los relatos más oscuros del crimen real y las mentiras que destruyen vidas. Era el año 1998 en Lisboa, cuando una lluvia silenciosa caía sobre los callejones empedrados del barrio de Alfama. La humedad trepaba por las paredes antiguas mientras el eco de unos pasos rompía el silencio de la tarde. Claudia, una madre agotada por la vida, caminaba junto a sus dos hijos, Lorenzo, de 9 años, y João, apenas un par de años menor. Regresaban de una jornada inútil ya que habían visitado varias casas de empeño intentando vender un collar, el cual nadie había accedido a comprarlo. Aunque era una joya hermosa, de oro blanco y una piedra azul intensa en el centro, su valor iba mucho más allá de lo aparente. Pero Claudia no lo sabía. Claudia criaba sola a sus hijos desde hacía 2 años, desde aquella tarde en que Esteban, su esposo, desapareció sin despedirse. Lo acusaron de un fraude millonario en la empresa donde trabajaba como contador financiero y antes de enfrentar a la justicia, huyó del país. Dejó atrás una familia rota y una montaña de deudas. Nunca volvió a saberse de él. Ni una carta, ni una llamada. Solo el silencio y el vacío. Desde entonces, Claudia se convirtió en el único sostén del hogar. Cosía a mano desde la pequeña sala del departamento que alquilaban en Alfama, y cuando conseguía algo más de tiempo, limpiaba casas ajenas para ganar unas monedas extra. Cada centavo lo ahorraba con disciplina férrea, soñando con poder pagar una escuela mejor para Lorenzo. No se permitía lujos, ni descanso. Solo trabajaba, vivía para ellos. Sus hijos eran su motor, su esperanza, y aunque la vida se le hiciera cada día más cuesta arriba, jamás dejó de luchar. Ese collar que intentaban vender no era simplemente una herencia familiar. Estaba manchado por una historia de mafias italianas, traiciones y poder. Sin saberlo, alguien filtró su existencia esa misma noche. Una banda criminal lo buscaba y el precio por encontrarlo era alto. Pero no era solo el collar lo que querían, también buscaban venganza. Y Claudia estaba en el centro de ese objetivo. En un callejón oscuro, los alcanzaron. Claudia suplicó, luchó, se negó a entregar el collar. Gritó hasta que su voz se rompió. Y frente a los ojos aterrados de Lorenzo, uno de los atacantes, un hombre con un tatuaje de serpiente negra en el cuello, la asesinó sin piedad. Cuando todo terminó, João había desaparecido de su lado, sin dejar rastro. La policía nunca encontró al responsable, nunca encontró al niño, y a Lorenzo nadie lo reclamó. Para Lorenzo, la muerte de su madre marcó el fin de la infancia. Aquella imagen, el cuerpo de Claudia tendido en la calle, bajo la lluvia, inmóvil, se convirtió en una pesadilla recurrente que lo visitaba cada noche. Pero si algo dolía más que esa escena, era el vacío que dejó João. Su hermanito, con su carita redonda y aquella sonrisa inocente de leche, seguía apareciéndose en sus sueños como un fantasma dulce que se negaba a desaparecer.
Huérfano y solo, fue arrojado al sistema. Creció entre instituciones estatales, hogares temporales y violencia. A veces, ni siquiera recordaba su propio reflejo. Aquel internado era un lugar donde los niños olvidados se volvían sombras. Pero Lorenzo no olvidó. Cada noche, abrazaba una prenda vieja de su madre y murmuraba el mismo juramento: voy a encontrar a João y voy a hacer justicia. Lorenzo tenía 15 años cuando decidió huir. Aquel internado, que se hacía llamar hogar de caridad, no era más que una prisión encubierta, donde los niños olvidados por el mundo eran reducidos a sombras sin voz ni futuro. Durante años, Lorenzo planeó en silencio cada paso de su escape. La noche en que finalmente se marchó, la lluvia volvía a caer, igual que aquella vez, como si el cielo repitiera su duelo. Salió con lo puesto y un viejo cuaderno, en cuyas páginas había plasmado todo lo que recordaba del ataque. Las palabras entrecortadas de su madre, los rostros que apenas distinguió, los sonidos que no pudo olvidar. Pero más que nada, ese cuaderno guardaba la única certeza que jamás abandonó su corazón: João está vivo. Durante los años siguientes, Lorenzo sobrevivió entre callejones olvidados, refugios malolientes y noches heladas bajo puentes. Limpió baños, mendigó comida y aprendió a pasar desapercibido. Pero también comenzó su verdadera travesía: infiltrarse en los rincones más oscuros de la ciudad, donde los niños eran moneda de cambio y la inocencia se perdía con cada transacción. Fingía ser otro, escuchaba, observaba. Fue entonces cuando escuchó por primera vez sobre la cadena, una red sin rostro que desde hacía más de una década raptaba niños pequeños para moldearlos desde cero. Les borraban el pasado, les cambiaban el nombre, el rostro y hasta el alma. Los convertían en asesinos a sueldo, herramientas del crimen organizadas al milímetro. Desde el momento en que oyó ese nombre, una idea venenosa se incrustó en su mente. ¿Y si João hubiera sido uno de ellos? Llevaba meses moviéndose entre los bajos fondos, buscando pistas sobre el asesinato de su madre. En el proceso, aceptó trabajos menores para bandas locales, ganándose la confianza de quienes habitaban ese mundo de sombras. Fue entonces cuando conoció a Vasco, un joven temerario y algo impulsivo que se movía con soltura entre delincuentes y traficantes. Vasco lo tomó bajo su ala y lo condujo a un nivel más profundo del submundo criminal. Le habló de alguien que podía tener respuestas, un hombre poderoso, frío y calculador, conocido solo como Il Capo. El día que Lorenzo cruzó por primera vez la puerta de su despacho, no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Una tarde, mientras Lorenzo aguardaba instrucciones en el despacho de Il Capo, la puerta se abrió y un joven entró con paso firme. Iba vestido con una elegancia intimidante y en su mano brillaba un anillo con el escudo de una familia criminal. Sus ojos oscuros irradiaban autoridad, pero también un eco familiar que le heló la sangre. Lorenzo lo miró fijamente y el mundo se detuvo. Ese rostro, esos rasgos. Había pasado tanto tiempo, pero no había duda. Era João. Más alto, más duro, con una mirada que ya no era de niño, pero era él. Sin poder contenerse, Lorenzo murmuró en voz baja: «¡João!». El joven se giró lentamente, frunciendo el ceño. «¿Qué dijiste?». «João, ese es tu verdadero nombre. Soy yo, tu hermano, Lorenzo». Por un instante, la confusión cruzó los ojos del hombre ahora llamado Salvatore, pero enseguida se endureció. «Estás equivocado. Aléjate, o te disparo». Lorenzo dio un paso al frente con la voz temblorosa pero firme. «Si alguna vez sentiste algo,
si en lo más profundo de ti aún recuerdas a mamá, a Claudia, entonces encuéntrame esta noche en el Café Miramar, a las 10. Si no apareces, sabré que perdiste tu alma para siempre. Un silencio tenso quedó flotando entre los dos, y aunque Salvatore no dijo una palabra más, algo en su mirada traicionó una grieta, un recuerdo que aún no había muerto. Esa noche, pasadas las 10, Salvatore llegó. Se sentó frente a Lorenzo con el rostro tenso, pero sin decir palabra. Lorenzo, sin perder tiempo, colocó sobre la mesa unas fotos antiguas, los tres juntos, sonriendo. Él, su madre, João. Salvatore las observó en silencio, como si esos rostros olvidados golpearan una puerta cerrada en su memoria. Entonces, Lorenzo habló. Le contó todo: la historia del collar marcado, la huida desesperada de su madre, su asesinato frente a sus ojos. Le habló del abandono de su padre, le dijo que el collar era más que una joya, era la clave de todo. Lorenzo le reveló la verdad que había perseguido durante años. Ese collar pertenecía al jefe de la organización criminal. Su madre no lo robó por ambición, sino por sobrevivir. Cuando tenía apenas 18 años, fue amante de ese hombre sin saber realmente quién era. Huyó al descubrir la verdad, y lo único que se llevó fue ese collar y algo de dinero, con la esperanza de protegerse, de construir un futuro. No imaginó que aquel objeto, lejos de salvarla, sería su sentencia de muerte. Salvatore se marchó del café sin decir una sola palabra. Durante días no respondió llamadas ni asistió a reuniones. Pero la semilla de la duda ya había germinado. Una noche, aprovechando la ausencia del hombre que siempre creyó su padre, fue en busca del collar. Lo encontró oculto en una caja fuerte, junto a varias fotos antiguas. En una de ellas, su madre aparecía joven, sonriendo, abrazando al mismo hombre al que él había llamado padre toda su vida. La verdad lo golpeó con fuerza. Su mundo, construido sobre mentiras, comenzaba a desmoronarse. Esa noche, cuando su mentor regresó, Salvatore lo recibió con la misma cortesía de siempre. Cenaron juntos, como solían hacerlo. Pero esta vez, el vino estaba envenenado. El hombre bebió sin sospechas. Minutos después, comenzó a convulsionar. Alcanzó a presionar una alarma, pero murió antes de que pudiera llegar ayuda. Cuando los guardaespaldas irrumpieron en el comedor, lo encontraron sin vida, y a Salvatore de pie, con el collar en la mano, mirándolos con una mezcla de desafío y liberación. En esa organización, quien portaba el collar era el heredero. Salvatore tomó el mando, pero su mirada no reflejaba triunfo, solo una furia callada, una tristeza infinita. Lorenzo se enteró y fue a buscarlo. Lo encontró en una oficina de mármol y cristal, rodeado de hombres armados. «Te volviste como él», le dijo. «No, pero para destruir un imperio por dentro hay que sentarse en el trono», respondió Salvatore. Lorenzo imploró. «Vámonos, aún podemos dejar esto atrás, somos hermanos». Pero el poder ya lo había marcado. Salvatore, o João, era ahora una sombra de su antiguo mentor. Miró a Lorenzo con una mezcla de tristeza y resignación. «Este mundo me crió, es todo lo que conozco». Lorenzo no dijo más. Solo pidió ser liberado, y su hermano accedió. Le dio una nueva identidad, dinero y libertad. Lorenzo comenzó de nuevo. Estudió, trabajó. Se convirtió en asistente de enfermería. Sanaba a otros, pero también a sí mismo. Nunca volvió a ver a João, pero a veces, cuando consolaba a un niño perdido, pensaba en él, en el hermano que había encontrado y perdido. Quien pierde su origen corre el riesgo de convertirse en su propio enemigo. A veces, recordar duele, pero olvidar es mucho peor. Nunca olvides de dónde vienes,
porque en el olvido también se mata la esperanza y se apaga la luz, incluso antes de encontrarla. Gracias por ser parte de esta historia cargada de misterio y tensión. Si aún no formas parte del canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Y si disfrutas este contenido, compártelo con quienes sabes que también aman los crímenes y el suspenso. Hasta el próximo video.